Se notaba a leguas que Artiga llevaba rato preparando ese momento. Quería su turno, quería poner contra las cuerdas a Bukele. No, ¿de dónde van a salir? Pero si nos deja contestar. Quería demostrar que desde la academia se podía desmontar al político incómodo, al que no seguía el guión tradicional, al que no pedía permiso. Pero cuando llegó ese momento, cuando ya no había papeles que lo protegieran ni discursos ensayados que lo salvaran, la escena cambió por completo. La tensión se podía cortar con cuchillo, la voz empezó a temblar, las manos ya no obedecían, las preguntas salían sin fuerza, sin filo, sin convicción. Y Bukele, lejos de interrumpirlo, lejos de levantar la voz, hizo lo que más desarma a alguien que cree tener control intelectual. Se recostó, sonrió y escuchó con esa risa característica que no es de burla abierta, sino de advertencia silenciosa, la risa de quien ya entendió que el otro no sabe dónde se metió. A mí me ha tocado el eje de fortalecimiento institucional y ahí creo yo que hay un elemento importante y sobre ese voy a centrar mis preguntas. Las pueden responder cualquiera de los dos, el que tenga la respuesta más rápido para avanzar. Unas son muy puntuales y otras quizás requieren un poco de extensión. Me voy a centrar en una de las instituciones que son claves en cualquier democracia representativa, que son los partidos políticos. Y entonces, a partir de ahí, se ha dicho que sin partidos fuertes no funcionan las democracias representativas. Hay varias razones para eso. Y claro, cuando yo pienso en los partidos políticos, lo primero que me gustaría saber es cuál es su partido. Sé que son candidatos de gana, pero no necesariamente significa que sea su partido. ¿Cuál es su partido? Amplio. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Ya respondió. ¿Cómo? A ver, Igual. silencio, por favor. Les pedimos silencio según las indicaciones que se mencionaron al inicio para que esto pueda ser lo más fluido posible. Álvaro, Ok. Álvaro, no sé si me permitía hacer una acotación a eso o sobre eso, para explicar un poquito sobre eso. Pero la pregunta era solo para... Ok, bueno, está bien. Ok. Es importante, Quería porque profundizar un si poco. es nuevas ideas, sabemos que vas como candidato de gana, por las circunstancias que fueron, ¿verdad? Eso no nos interesa en este momento. Vamos a suponer, Silencio, por favor. vamos a suponer que ganan las elecciones. Los partidos son importantes para que funcione la democracia. ¿Cómo fortalecerían a nuevas ideas? Porque se necesita un partido fuerte. Y obviamente, si el partido de ustedes es nuevas ideas, no es gana. Pero gana es el partido en el que van. Entonces, ¿cómo fortalecerían a nuevas ideas? Bien, gracias, Álvaro. Yo creo que todos, yo sé que tú dijiste que no importaba, pero creo que sí importa, porque la realidad es que todos ustedes conocen el proceso por el cual, como tuvimos que ser inscritos. Nosotros creamos democráticamente, como dice nuestra Constitución, como dicen nuestras leyes, creamos un partido político en tiempo récord. Nunca en la historia del país, nunca, y ustedes lo saben, estoy seguro que muchos de ustedes dieron su firma, nunca en la historia del país un partido político había conseguido 200,000 firmas para su creación y las conseguimos en 40 horas. 40 horas distribuidas en 3 días. En 40 horas, 1.4 firmas por segundo. Se constituyen nuevas ideas. Y ojo, no son números nuestros, son números del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace la partidocracia arcaica de los 80s? Porque yo sé, claro que tiene que haber partidos fuertes. La pregunta es, ¿qué partidos fuertes? ¿Los mismos de siempre? ¿Los de los 80s o los nuevos? ¿Los del siglo XXI? Entonces, la partidocracia, que además controla el Tribunal Supremo Electoral, porque el sistema que tenemos hace que lo puedan controlar, viene y dice, no vamos a inscribir nuevas ideas, violando sus propias leyes y sus propios plazos. Vinimos nosotros y dijimos, bueno, ni modo, no podemos, no tenemos control, no tenemos un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Y la ley permite que se haga una coalición de partidos controlando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque le da uno por partido, pero tú puedes hacer una coalición con todos y tú tienes todo el tribunal. Entonces ya no es un tribunal imparcial, que es base para que sea un tribunal. Entonces, nosotros venimos y presentamos todo, en orden y en regla, a tiempo, con suficiente tiempo.
El 28 de junio, cuando terminaron de contar las firmas, nosotros agarramos todos los plazos y dijimos, el Tribunal Supremo Electoral ya no tiene ninguna posibilidad. Incluso agarrando los plazos máximos, no tienen ninguna posibilidad de no inscribir nuevas ideas. Pero sí estaban alegando que no íbamos a poder inscribir la candidatura. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos el partido, no el más rico, no el que tenía más dinero, no el que tenía más alcaldes, no el que tenía más diputados, no el que tenía más estructuras. Buscamos uno de los más pobres, sin ninguna alcaldía, un diputado y con estructuras pequeñas. ¿Pero por qué? Porque teníamos más coincidencias ideológicas y programáticas. Y buscamos al Partido Cambio Democrático. Nayib, ¿Sí? lo que pasa es que si nos contás esta historia no vamos a avanzar. Ok. A mí me interesa que Silencio, por favor. sabiendo que Nuevas Ideas es el partido, tu partido, y que hay que fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa porque ese partido entonces va a tener que jugar un papel importante, ¿ya? Tal vez de lo que estás diciendo, lo clave sería, haciendo eco de uno de sus objetivos, que es el tema de la transparencia, o el objetivo de la transparencia que mencionaron. ¿Cómo se da el pacto o la alianza o la negociación con Ghana? Eso estaba explicando ahorita. Dale. Silencio, silencio. Por favor, por favor. Pedimos silencio, por favor. Es un evento académico, por favor. Álvaro. No, es importante saber por las siguientes preguntas, pero sé que no va a haber suficiente tiempo. 4 minutos quedan. ¿Verdad? Entonces, hay una negociación con Ghana, que es la que te permite ser candidato de Ghana. Pero luego hay que constituir gabinete, ¿verdad? Entonces, en eso, los partidos son importantes. Por eso pregunto, ¿cómo vas a fortalecer Nuevas Ideas? ¿O no van a salir de ahí los miembros de tu gabinete? No. ¿De dónde van a salir? Pero si nos dejas contestar, es que yo creo una cosa que es bien importante y que todos tienen que tener bien claro. Nosotros no podemos olvidar nuestra historia, y mucho menos nuestra historia reciente. Es decir, eso no es historia lejana, esto pasó hace unos meses. Cuando nos inscribimos con Cambio Democrático, y por cierto aquí está Aldo, un constitucionalista, creo que Aldo, yo creo que tú das una maestría aquí, ¿no? Ah, no, bueno, en otra universidad, pero tú das una maestría en Derecho Constitucional, parte del Cambio Democrático. Nos reunimos con ellos, hicimos una coincidencia programática y dijimos, lancemos un partido que no podía ser cancelado, por ley. Y entonces vienen y dicen, no solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta la Organización de Estados Americanos dicen no puede ser cancelado. Pero viene el tribunal ilegalmente y lo cancela, 4 horas antes de podernos inscribir en el último partido para poder participar. Si no nos inscribíamos, eso significaba que Arena ganaba ese día las elecciones, por default. No por ganar las elecciones, no porque el pueblo quiera que Arena vuelva al poder, simplemente porque habían comprado las elecciones. Entonces nosotros, ahí con Aldo, ahí con Javier, que está ahí también, ahí con Juan José Martel, decidimos no permitir que Arena comprara las elecciones y participar. Y nos inscribimos en el único partido que quedaba 4 horas para inscribirnos, en Ghana. Llamamos a la gente de Ghana y le dijimos, ¿podemos inscribirnos? Sí. Fuimos y nos inscribimos y ahí estamos participando. ¿Cuál fue la negociación? Bueno, ellos tendrán ventajas, me imagino, para ante el pueblo, para darle un vehículo a la población para poder participar, porque si no, no lo hubiéramos podido tener. No sé, tal vez están pensando en que nosotros vamos de alguna manera a fortalecer el partido, o ellos en la vinculación con nosotros de alguna manera prestan una mejor cara a la población, no lo sé. Pero ministerios, los ministros los decía el presidente, únicamente el presidente. Y no solo por constitución, sino porque así lo vamos a hacer. Y no solo porque nos comprometemos, ya lo demostramos. El FMLN pudo manejarnos en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán o en la alcaldía de San Salvador. Ustedes saben que no nos pudieron manejar, de hecho nos expulsaron. Entonces, si el FMLN, un partido grande, fuerte, como tú lo describiste, no pudo manejarnos en una alcaldía pequeña como Nuevo Cuscatlán, en la alcaldía de San Salvador, mucho menos Ghana no va a poder manejar a la presidencia de la República. En ese instante, el académico ya no era el académico, ya no era el catedrático respetado, ya no era la voz autorizada de la UCA, era simplemente un hombre atrapado en su propio discurso, consciente de que el escenario se había ido de las manos, consciente de que el adversario no estaba ahí para defenderse, sino para exponer. Y Bukele lo hizo.
no con insultos baratos, no con gritos, ni con frases prefabricadas, sino con algo mucho más devastador: lógica, contexto, memoria y una calidad brutal para señalar contradicciones, incoherencias, dobles discursos y la desconexión histórica de una academia que durante años habló del país desde el escritorio, pero nunca caminó a sus calles con la gente. Cada respuesta era una lección pública, cada réplica era un espejo incómodo, cada silencio del académico pesaba más que 1000 palabras. Ahí quedó claro que Bukele ya en ese tiempo daba cátedra, no en universidades, sino en escenarios reales, donde no basta citar teoría, donde hay que responder con resultados, donde el discurso se sostiene o cae frente a todos. El rostro de Artiga lo decía todo: incomodidad, frustración, nerviosismo, una sensación evidente de humillación que no venía de un ataque directo, sino de haber quedado expuesto, de haber subestimado a quien tenía enfrente, de haber creído que el título académico bastaba para dominar el debate. Por poco sale llorando, por poco sale llorando, no por debilidad personal, sino porque cuando el relato que uno construyó durante años se derrumba en minutos, el golpe es interno, profundo, difícil de disimular. Ese día, la UCA no acorraló a Bukele. Ese día, la UCA quedó retratada y no fue la excepción, fue la regla. Desde entonces, todo aquel que quiso enfrentarlos desde la superioridad moral, desde la pose intelectual, desde el discurso cómodo, terminó igual, expuesto, incómodo, superado, porque Bukele no discute para agradar, discute para desnudar narrativas, para demostrar quién entiende el país y quién solo lo estudia desde lejos. Hoy, 6 años después, muchos prefieren no recordar ese episodio, muchos académicos callan, muchos medios lo ignoran, pero el video existe, el momento está ahí, intacto, esperando a que usted lo vea y saque sus propias conclusiones, porque hay debates que no se ganan con títulos, se ganan con carácter, y ese día quedó claro quién lo tenía. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.